Buenas noches y bienvenidos entonces a la webconferencia 4 del curso Fundamentos de Redes Locales Inalámbricas. Iniciamos hoy a las 6:10 de la tarde del 9 de febrero de 2021, día martes. Entonces, esta es como les dije, la cuarta webconferencia. Lo que vamos a ver en esta cuarta webconferencia, vamos a ver dos actividades, una que ya inició unos días antes, pero pues que no se había hecho todavía la webconferencia porque también ustedes se encontraban en otra actividad. Pero entonces, como estas dos fases terminan el mismo día, pues vamos a ver estas dos fases, la fase 3 y la fase 4. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con la parte de la fase 3, que tiene que ver con la planificación del diseño de la red WLAN. Bueno, entonces, como agenda para esta parte de la fase 3, tenemos tres partes. Primero, pues, lo que es la guía de la actividad. Luego vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver tanto con la parte de la potencia de un sistema inalámbrico como la parte de lo que es subnetting. ¿Listo? Que es la parte de la creación o la división de estas redes en subredes. Y esto les va a servir tanto para, pues obviamente con las partes de las actividades que ustedes tienen que hacer de la fase 3, como también pues de las cosas que tienen que hacer en la fase 4, que es la parte práctica. Bueno, entonces, para la agenda, pues ustedes ya más o menos ya tienen más experiencia con la parte del campus, ya saben dónde encontrar toda la parte de lo que son las guías de actividades. Desde allá descargan la guía y pues obviamente van a encontrar esta guía que pues es donde describen todas las actividades que ustedes tienen que hacer. Similar a las actividades que hemos hecho en las veces anteriores, esta actividad también tiene una parte individual y una parte colaborativa. ¿Vale? Recordemos que esta actividad, pues, esta fase hace parte del momento intermedio de evaluación. Y pues en este caso esta actividad tiene el número de semanas, son 4 semanas. ¿Listo? Como tal, entonces, inició ayer el 8 de febrero de 2021, un día después de que ustedes entregaron la anterior actividad, y el cierre de la actividad es el 7 de marzo de 2021. Bueno, entonces, ¿qué pretende que en esta parte aprenda el estudiante? Pues una parte, pues que pueda modelar un presupuesto de enlace en redes inalámbricas, eso mediante lo que es el diseño de una red, y pues aplicando estos diseños a lo que sería una red de telecomunicaciones. Y también ver cómo es que esto afecta a lo que es la planeación y el diseño de la parte del sistema. Las temáticas que se van a ver aquí tienen que ver con la parte de la planificación de las redes inalámbricas y también con la parte de lo que es el presupuesto en enlace. Vale, entonces vamos a la parte de lo que son las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Obviamente, como siempre, pues siempre tener en cuenta el material que se tiene, que se les sugiere en la parte del campus virtual para toda la revisión y lean toda la parte de las referencias bibliográficas que ahí se les comparte. Bueno, luego de explorar todas esas referencias, entonces, primero, lo que tienen que hacer es calcular el presupuesto de enlace de una red inalámbrica, pues y aquí les dan algunos datos. ¿Qué datos les van a dar aquí? Les van a dar primero, pues digamos, pues un punto de acceso con una antena que le va a dar una ganancia a la antena, cuál es la potencia de transmisión, cuál es la sensibilidad del receptor, cuál es la antena que tiene el cliente, cuáles son las pérdidas que encontramos en los cables en los conectores, pues que tenemos en los cables que nos conectan las antenas con la parte de los equipos. ¿Listo? Y pues también ver pues qué tipo de cable se está utilizando, ¿vale? Pero para eso también tiene que ver con la parte de las pérdidas. Y pues finalmente pues cuál es la frecuencia y cuál es la distancia. Y con eso pues vamos a poder calcular esa parte de lo que es el presupuesto de ese enlace. ¿Listo? Como tal, aquí les dice pues recordar el diagrama, pues obviamente eso es lo que vamos a ver ahora nosotros. ¿Listo? Esto ahorita es lo que vamos a ver ahorita en la webconferencia. Se va a explicar un poco de eso y con base en eso ustedes van a poder desarrollar fácilmente esa actividad. Luego de eso, con esos datos que ustedes los realizan de forma manual, luego los van a comparar con una herramienta que se encuentra en línea, que pues aquí se les da el enlace. ¿Listo? Entonces entran a ese enlace y pues ven todos los datos que tienen que ingresar para poder
comparar esos datos con los que ustedes calcularon de forma manual. Y luego, pues también, con esa parte van a utilizar otra herramienta, ¿listo? Donde ustedes, pues, en esa herramienta se necesita hacer un registro y con los mismos datos van a realizar lo que es la simulación de esa red inalámbrica, ¿listo? Lo que van a hacer ustedes después de todas las partes que ustedes tengan ahí, lo van a registrar paso a paso, ¿listo? Toda esa parte, pues, lo van compartiendo en la parte de los foros, tenganlo todas las imágenes de todos los paso a paso que ustedes van ingresando a través de esa herramienta, y luego finalmente, pues, van a comparar esos resultados también con el presupuesto, enlace propuesto, tanto en la actividad 1 como en la actividad 2, ¿listo? Y, pues, tener en cuenta que cuando se utiliza esta simulación, pues, esa herramienta permite compartir un enlace público, ¿listo? Pues, para que ustedes, por favor, lo copien, y ese es el que ya luego van a agregar en el documento que van a entregar, pues, como de forma colaborativa. ¿Listo? Entonces, como tal, en la parte de la parte colaborativa, pues, van a realizar, pues, los aportes respectivos individuales, pues, para la construcción de este informe. Y después de eso, ya, listo, entonces tienen unas actividades individuales que con eso, pues, obviamente, realizan esos aportes para la construcción de ese informe. Y después de eso van a desarrollar este caso. En este caso se les está diciendo que hay una empresa en la cual se encuentra distribuida en un edificio y se requiere realizar un diseño de una red inalámbrica. Listo, pues, con base en esta familia, el 802.11. Ya luego ustedes verán, pues, digamos, cuál de las ¿cuál de los estándares ustedes querrán utilizar? Pues obviamente, pues si van a trabajar con la 2.4, pues ya sabrán algunos de los estándares, o si con 5 GHz, pues ya sabrán, ustedes ya conocen los estándares. Bueno, en ese edificio pues se tienen 3 pisos en total y cada piso pues va a tener 3 áreas diferentes en donde se va a tener un acceso inalámbrico para todas esas áreas. Y también una red igual para invitados, ¿listo? Entonces, lean bien esa parte de ese enunciado para que lo tengan en cuenta. Luego, ¿qué es lo que van a hacer? Pues se debe tener en cuenta que el canal utilizado para cada piso para que no tengan problema de interferencia. Entonces van a tener que ver qué canales le van a poner a cada una de esas redes inalámbricas. ¿Listo? Ahora también, aparte de eso, es importante que la solución que vayan a mostrar, pues la simulación de interconexión de los servidores de correo y servicios generales. Entonces también van a poner ustedes servidores de correo y servidores de servicios generales. Y finalmente van a diseñar un esquema de direccionamiento de esos puntos de acceso con la seguridad respectiva, ¿listo? Entonces ustedes verán cuáles de las seguridades utilizan. Y pues obviamente cuando ustedes vean esa seguridad, o sea, por ejemplo, bueno, vamos a utilizar el WPA2 personal, o no, vamos a utilizar este otro, ¿por qué? También lo dice, justificar, ¿listo? Y pues obviamente van a justificar eso y pues obviamente van a establecer la configuración de seguridad más recomendable. Para tener en cuenta, pues en este caso ustedes van a utilizar estas configuraciones, lo van a hacer en Packet Tracer y esa simulación pues lo van a hacer en la versión, aquí aparece 7.2, pero ya hay unas versiones más actuales. Sí, dime, Carlos. Exactamente, te iba a comentar eso. Ya ahora salió la versión 8, ya está la versión 8 en la plataforma. Entonces, el problema es que si se realiza en la versión 8, el que no tenga la versión 8 no va a poder abrir la simulación. Sí, en esa parte, pues digamos, aquí aparece 7.2, ya está la versión 8, pero yo sí les voy a solicitar el favor, a menos o sea, ¿ya la tienen instalado alguien la versión 8? Mira, yo soy instructor Cisco, pero a mí me toca meterlo en el último. Entonces, siempre yo tengo. ¿Me repites, por favor? Y puedo compartir el 8 también. Sí, ingeniero, yo tengo el 8 ya instalado también. ¿Cierto? Perfecto. Bueno, pues entonces, bueno, igual pues a mí sí me gustaría que lo hicieran en la 7.3, porque a mí el 8, la versión 8 no me está corriendo la instalación en Ubuntu, ya, porque yo utilizo Linux, yo no utilizo Windows. Y en Linux eso tuvo un problema y no me quiso correr la 8 la última vez que lo hice, entonces yo tengo la versión 7.3 que, así como dijo el compañero Antonio Serrano. Pero pues si en cualquier caso pues utilizan la 8, pues me tocará buscarme un PC aparte para instalar la 8 y poder... No, tranquilo.
Yo puedo instalar, o sea, se pueden tener dos instaladas en el. Lo que pasa es que yo siempre, cuando instalo la última, pues lo que hago es que desinstalo la anterior para no tener que andar de pronto Ah, sí, mezclando. claro. Sí, claro, claro, sí, 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 sí entiendo. De todas formas, no, pues, o sea, realícenlo en la versión 8 si quieren. Pero eso sí, pues cuando me lo compartan, por favor me dicen qué versión utilizaron, ¿vale? Para yo saber si utilizo la 7.3 o utilizo la 8. La ¿Listo? otra pregunta que te iba a hacer es, ¿lo hacemos normalito? O sea, quiere decir, la simulación que la hacemos en parque normalito con. O sea, lo que te quería decir es utilizando los routercitos inalámbricos y los AP inalámbricos sin utilizar controladoras. Porque Packet ahora tiene la capacidad de utilizar las controladoras de Cisco. Ya, Y, no, no, pero dejémoslo ahí con la parte de con los que aparecen, listo, con los que listo. nos vienen ahí. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces, bueno, con esa parte, pues, simplemente, pues, ya saben ustedes, pues, los entornos para el desarrollo, cuáles se utilizan. Bueno, estos, pues, también para que lo tengan en cuenta, cuáles son las cosas que van a hacer, toda la parte de los aportes en el foro, listo, incluyendo, pues, también los archivos de Packet Tracer, siempre, pues, estar compartiendo sus aportes e incluso dando realimentación al resto. Y, pues, como tal, pues, siempre aquí está la estructura, como tal, del contenido que ustedes van a tener que presentar. Bueno, y finalmente, pues tengan en cuenta que este documento se envía en un archivo que se encuentra comprimido, ¿ya? Aquí dice .rar, pero pues puede ser, pues si quieren en zip o 7zip, el que ustedes quieran. No, siempre que pues, vaya un archivo comprimido, ¿por qué? Pues porque aparte del documento, pues también van a ir sus archivos de Packet Tracer. ¿Listo? Recuerden, pues, como les digo aquí, que si en algún caso, pues, siempre especificarme qué versión van a utilizar, ¿listo? Para yo luego, pues, saber también con cuál yo puedo hacer la revisión. Y bueno, eso con respecto a esa parte, siempre tener en cuenta lo que siempre les digo, la parte de lo que es la planeación de actividades, los roles, y lo de la parte de lo que es la política de plagio, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, que pues ya les he hecho varias observaciones con respecto a eso. Bueno, y finalmente, pues aquí para que tengan en cuenta cuáles son los aspectos evaluados, ¿listo? Que tiene que ver con la parte del presupuesto, esta parte individual, donde está el presupuesto en el enlace, lo de compararlo con la herramienta online y también con lo de la simulación de la otra herramienta. Y luego, pues tenemos la de la parte colaborativa, en donde pues está lo que es ese caso que se plantea del edificio de 3 pisos y eso, la red inalámbrica. Y como tal, la parte de la presentación del trabajo, es decir, del documento, y finalmente lo que son conclusiones y bibliografía. Bueno, entonces eso con respecto a la fase 3. Ahora, para esta parte de la fase 3, como les dije, pues entonces vamos a ver un poco de la parte conceptual de esto, lo que es la parte de una potencia de un sistema inalámbrico. Y pues aquí tenemos lo que es como ese esquema general que tenemos de la parte de lo que, para poder ver lo que es la parte del presupuesto. Entonces, en esta gráfica, pues se muestra lo que es el nivel de potencia a lo largo de la trayectoria de lo que es un radioenlace. ¿Listo? Obviamente, acá tenemos la parte de lo que es el transmisor y acá tenemos la parte de lo que es el receptor. El transmisor como tal, pues va a producir cierta potencia. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la potencia de transmisión. Después de esa potencia de transmisión, pues vamos a perder una pequeña cantidad en la atenuación del cable entre el transmisor y la antena. Entonces aquí pues obviamente tenemos el transmisor, tenemos nuestra antena y pues un cable que los conecta a ellos. Y pues obviamente en ese cable pues vamos a tener una pequeña pérdida. ¿Listo? Luego pues obviamente esta antena transmisora va a enfocar lo que es la potencia hacia la dirección deseada y pues va a sumar una ganancia. ¿Listo? Luego, a la salida de esta antena, pues tenemos lo que es el nivel máximo de potencia en todo el enlace. ¿Listo? Este nivel normalmente se le denomina potencia isotrópica irradiada equivalente. Pues lo que es el acrónimo PIRE. ¿Listo? Potencia isotrópica irradiada equivalente. Y pues como el resto de la parte de lo que tenemos aquí, la parte de cómo se expresa la parte de la potencia, pues está también en decibelio milivatio. O la parte de lo que es dBm. Luego, tenemos aquí, ahora sí vemos donde está la mayor pérdida, ¿no? Entonces, esas pérdidas, pues son la parte de las pérdidas en el espacio,
que obviamente pues aumentan cuadráticamente de acuerdo a la distancia entre los extremos del enlace. Entonces aquí ya está la pérdida en lo que es en el trayecto, ¿listo? Obviamente pues también se pueden presentar lo que son las pérdidas por absorción. A todas las sumas de esas pérdidas que tenemos aquí en la parte del trayecto, pues obviamente es lo que le tenemos como el path loss o la pérdida en el trayecto. Luego, en la parte de acá, tenemos la antena receptora. Esta antena receptora ya suministra una ganancia, ¿listo? Y esta ganancia, pues obviamente, esta ganancia, después de eso, pues ya tenemos lo que es el cable que conecta la antena con el receptor. Y obviamente, como lo teníamos acá, pues este cable pues, va a tener también una pequeña atenuación, ¿listo? Entre la antena receptora y el receptor. Luego ya, después de la atenuación, ya vamos a tener como tal la potencia que llega a la entrada del receptor, ¿listo? Si esa potencia es mayor que la sensibilidad del receptor, pues el enlace va a ser viable. Y esta parte de aquí lo que se le conoce es como el margen, ¿listo? Este valor del margen va a determinar lo que es el grado de confiabilidad del enlace. Y normalmente se tiene que este valor, pues, de esta parte de este margen, debe ser al menos, debe ser al menos, más o menos de 10. Aunque, pues, obviamente, para enlaces críticos es mejor apuntar a un margen de 20. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos en la parte de este, como tal, de este presupuesto de potencia, que tenemos que las prestaciones de cualquier enlace de comunicaciones van a depender como tal de la calidad del equipo usado. Este presupuesto, que también se le conoce como balance de potencia, es una manera de cuantificar lo que son las características del enlace. La potencia recibida en un enlace de comunicación inalámbrica, como por ejemplo lo que es la familia 802.11, va a estar determinado entonces por tres factores: lo que es la potencia de transmisión, lo que es la ganancia de la antena transmisora y también la ganancia de la antena receptora. Si esa potencia menos las pérdidas de trayectoria es mayor que el nivel mínimo de señal recibida del receptor, vamos a tener lo que es un enlace viable. ¿Listo? Y como ya vimos, a esa diferencia entre el nivel de la señal recibida y el nivel mínimo de señal recibida, también, como también se le conoce sensibilidad del receptor, es lo que se le conoce como el margen del enlace. ¿Ya? Como tal, este margen del enlace debe ser positivo y, como les dije, pues tenemos que tratar de maximizarlo. Como les había comentado, al menos 10 dB para un enlace viable, o pues si tenemos, tenemos una parte así como muy crítico, pues es mejor apuntar a 20 dB. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo de cálculo de presupuesto de potencia. Entonces, nos están dando aquí un problema en donde vamos a estimar la factibilidad de un enlace de 5 kilómetros entre un punto de acceso y un cliente. ¿Listo? Entonces, el punto de acceso nos dicen que está conectado a una antena con una ganancia de 10 dBi, tiene una potencia de transmisión de 20 dBm y una sensibilidad de receptor de menos 89 dBm. El cliente va a estar conectado a una antena de 14 dBi y tiene una potencia de transmisión de 15 dBm, mientras que la sensibilidad de receptores de menos 82 dBm. Los cables en ambos extremos son cortos con una pérdida de 2 decibeles cada uno a la frecuencia de operación de 2.4 GHz. Listo, entonces con esos datos que nos dan, vamos y los plasmamos en esa figura que teníamos. Que nos decían, bueno, entonces la potencia de transmisión la tenemos a 20 dBm. Listo, en este caso vamos a hacer la comunicación del punto de acceso. ¿Listo? Recuerden, el punto de acceso 20 dBm, que es el que está transmitiendo en este caso hacia el cliente. ¿Listo? Entonces tenemos de la parte de 20 dBm, tenemos un cable en donde nos dieron la pérdida de menos 2 dB. ¿Listo? No nos dieron ninguna longitud ni nada, pero pues en este caso simplemente nos dijeron cuál era para esa longitud de ese cable, un cable corto, nomás nos decía el ejemplo, pues una pérdida de menos 2 dB. Luego tenemos una antena como tal de 10 dBi
vamos a tener luego, pues obviamente ustedes ya saben hallar esa parte de la pérdida en el trayecto. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto en las partes anteriores. Entonces, que para 5 kilómetros y pues para la frecuencia que estamos trabajando de 2.4 GHz, pues vamos a tener de menos 114 dB. Luego ya tenemos la antena receptora, tenemos otro cable y la parte del receptor. Y en el receptor del cliente, pues nos dijeron que era de menos 82 dBm. Ya lo tenemos aquí. ¿Listo? Ahora, entonces, como les digo, ¿cuál sería el presupuesto de potencia en el enlace desde el access point o desde el punto de acceso hacia el cliente? Entonces, simplemente es comenzar a sumar y restar, comenzar a sumar las ganancias y restar las potencias. Entonces, tenemos la potencia de transmisión, la ganancia, restamos la atenuación en el cable de la parte de transmisión, sumamos la ganancia de la antena del cliente, restamos la pérdida en el cable del cliente, ¿listo? Como tal, pues obviamente vamos a tener lo que es la ganancia total y a eso le restamos la pérdida en el trayecto. ¿Listo? Y luego de eso, pues obviamente vamos a tener lo que es la señal recibida y a eso le restamos la sensibilidad del cliente. Y con eso nos va a dar lo que es el margen del enlace. En este caso estamos hallando que el enlace entre el punto de acceso y el cliente es posible, pero el margen va a ser inferior a 10 dB. Por lo tanto, pues sería mejor poder mejorar como tal este enlace. Por ejemplo, algunas cosas que nos podrían ayudar a mejorar este enlace sería mayor ganancia de las antenas, unos cables pues más cortos o de mejor calidad que introduzcan menos atenuación, una mayor potencia de transmisión o utilizar un mejor receptor o el uso de lo que son amplificadores. Bueno, eso desde la parte del punto de acceso al cliente. Luego nos vamos del cliente al punto de acceso y hacemos, pues obviamente, ahora ponemos los datos, pero en este caso los datos del cliente, que sería el transmisor, hacia el punto de acceso, que sería el receptor en este caso. Hacemos todo el mismo cálculo y en este caso, pues ya vemos que nos da un margen de 10 dB. Por lo tanto, pues obviamente en esta dirección, desde el cliente hacia el punto de acceso, vemos que el enlace es mejor, ¿ya? Aunque la potencia de transmisión haya sido menor. Pero pues la mejor sensibilidad del receptor del punto de acceso fue lo que ayuda a tener un mayor margen del enlace. Aunque este enlace es viable, pues obviamente, como les digo, pues siempre es mejor apuntar algo un poco más alto, incluso en partes críticas, pues hasta 20 dB. Entonces, por eso se podría pues mejorar, sería más conveniente mejorarlo con las mismas sugerencias que ya se mencionaron anteriormente. Bueno, y como tal, pues para tener en cuenta, que ustedes lo van a tener en cuenta ya en la parte en la parte de lo que es el cable que se les está dando allá en el ejercicio, en la actividad, pues aquí les estoy compartiendo lo que sería el enlace para ir al datasheet como tal de ese cable, el LMR200, ¿listo? Y ahora pues van a encontrar más o menos cuál es la atenuación por la distancia. En este caso, pues en esta figura nos está dando la atenuación por por cada 100 pies, pero bueno, también podemos encontrar pues acá la parte de por metros, ¿listo? Y de acuerdo a la frecuencia que se utilice. Tengan en cuenta, primero, que esa frecuencia está en megahertz, ¿listo? Y dos, pues obviamente la parte de lo que es, pues ver la parte de lo que sean de metros que le esté dando y eso. Entonces, van a encontrar, obviamente, pues van a hacer, esto es algo un poco, es una aproximación que vamos a hacer para que lo tengan en cuenta. Entonces, van a tener que ver con la atenuación y luego simplemente utilizar una simple regla de 3 para ver cuál sería la atenuación de ese cable. Pues obviamente ya la encontraron por esa frecuencia, pero ahora para ver la longitud del cable que se les está suministrando. Bueno, eso con respecto a la parte de la potencia. Ahora nos vamos a la parte de lo que es subnetting. Entonces, en la parte de subnetting, vemos primero, vamos a recordar un poco entonces que estas direcciones IP están compuestas por 32 bits que están divididos en 4 octetos. ¿Listo? A su vez, un bit o una secuencia de bits determinan lo que es la clase a la que pertenece esa dirección IP. Entonces, vamos a ver ahora más adelante cuáles son esas clases de direcciones IP.
Entonces, como tal, tenemos lo que es una estructura de una dirección IP. ¿Listo? Entonces, normalmente, pues se utilizan, pues lo que normalmente utilizamos es esta notación decimal punteada, en donde tenemos 4 decimales, ¿listo? 4 números decimales separados por puntos, y pues obviamente pues también está la parte binaria, pues como tal la computadora no reconoce estos de acá, sino que reconoce son esa parte binaria. Pero pues así es, normalmente como nosotros lo representamos, es con esta acá arriba. Pero vamos a tener que tener en cuenta también la parte de la representación en bits cuando vamos a hacer subnetting para poder saber cuáles son los números decimales que vamos a utilizar. Ahora, como les decía, dependiendo de esos bits, pues vamos a tener diferentes clases. En IP versión 4, y las direcciones se dividieron en 5 clases con la intención de asignar redes de cada clase según las necesidades de direccionamiento de cada usuario. Entonces, cada clase de una dirección de red va a determinar una máscara por defecto, ¿listo? Un rango de IPs, también va a determinar la cantidad de redes y también la cantidad de máquinas o de hosts que hay por red. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la clase A va desde la 0.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. En este caso, pues, ¿cuántas redes se pueden obtener de esta clase A? Se pueden obtener 128 redes y obviamente la cantidad de hosts, pues, superan lo que son los 16 millones. Normalmente la aplicación de esto es para redes grandes. Ya, pues, obviamente las redes B para redes medianas y la C para redes pequeñas. Y también se tienen un espacio reservado para lo que son comunicaciones de tipo multicast y también para lo que son redes de investigación. ¿Listo? Además de eso, hay que tener en cuenta también que este intervalo y que nosotros siempre hemos utilizado, por ejemplo, la 127.0.0.1, que es una de las más utilizadas cuando estamos trabajando localmente, pues este intervalo está reservado como la dirección de loopback y no se utiliza pues para darle esa dirección a otros, a nuestros dispositivos. Pero como tal, esa dirección es la que se utiliza para hacer, como dice, loopback, es decir, para nuestro propio dispositivo, para el mismo dispositivo. Ahora, ¿qué pasó con el problema con estas redes? Por ejemplo, el problema fue que esas redes de clase A y B se agotaron muy rápidamente, con lo cual el número de direcciones IP disponibles pues se redujo drásticamente. ¿Listo? Entonces, pues pasamos, bueno, con la parte de lo que era de que cada clase tiene una máscara de red por defecto, como les comentaba. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la clase A tenemos la parte de lo que es el número, tenemos la máscara de red 255.0.0.0. Esa es la máscara de red de esta parte de aquí. Entonces, en este caso, el primer octeto nos va a dar lo que es la dirección de red y la dirección de host van a ser los últimos 3 octetos. Por eso, en la parte anterior veíamos que la cantidad de redes en esa clase A eran más o menos de 128, pues exceptuando por este intervalo, ¿listo? De la 127. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque obviamente ese es el número de redes que podemos obtener a partir de esta parte, de este primer octeto. Y obviamente todos estos de acá, todos estos 3 octetos los podemos utilizar para la parte de los hosts. Por lo tanto, por eso era que decíamos que la cantidad de hosts para la clase A era de 16 millones, pues por encima de 16 millones. ¿Listo? Y así también para las clases B y C. ¿Listo? En donde la clase B, pues obviamente ya la dirección de red van a ser los 2 primeros octetos y la de host van a ser los 2 últimos octetos. Y pues para la clase C, los 3 primeros octetos hacen parte de la dirección de red y el último octeto para la parte host. Por eso para la clase C, vean que la cantidad de hosts pues se disminuye mucho más. ¿Listo? Y pues para este de acá pues obviamente aumenta la cantidad de redes. Bueno, entonces a este direccionamiento que utiliza la máscara de red por defecto, normalmente se le denomina lo que es el direccionamiento con clase. Entonces, pues, vamos a ver aquí, pues, más o menos lo que sería un ejemplo de lo que es más o menos lo que es la conversión de bits a la parte decimal.
¿Listo? Es algo, pues, obviamente que ustedes ya habrán visto antes, pero pues para saber también cómo nosotros vamos a comenzar a llamar a nuestras redes, cuál es la dirección de red. Entonces, por ejemplo, aquí lo que normalmente utilizamos nosotros es que dependiendo de cada uno de los octetos, le vamos a hacer este cálculo. Entonces, por ejemplo, pues como tenemos 8 bits, pues obviamente como esto es binario, pues obviamente comenzamos con 2 a la 0 de derecha a izquierda, con 2 a la 0, 2 a la 1, así hasta 2 a la 7. ¿Listo? Y en ese caso, pues dependiendo de donde esté puesto el 1, pues le vamos a sumar. Por ejemplo, cuando los 8 bits son unos, y al sumar todos estos números de aquí, estos cálculos de aquí, pues nos va a dar 255, que es normalmente lo que se utiliza para la máscara de red. Todos unos es para la máscara de red, normalmente lo que se utiliza. ¿Listo? O también para direcciones broadcast. Por ejemplo, en este caso solamente tenemos los dos primeros bits en unos y el resto en ceros. Entonces, en este caso, ese octeto tendría el valor de 192. O en este caso, en donde tenemos estos bits en unos y el resto en ceros. Pues aplicamos también la misma fórmula allá, pues simplemente reemplazando la posición del bit. Y pues obviamente al final, pues esto nos va a dar 172. En este caso, este octeto sería 172. Ahora, ¿en qué consiste esa división en subredes? Ya vamos a ver la parte de subnet. Entonces, básicamente, la división en subredes plantea que si una red de clase desperdicia muchas direcciones IP, entonces que esta misma red pueda ser dividida en n subredes más pequeñas que aprovechen mejor el espacio de direccionamiento. La forma más sencilla para poder extender eso es con un ejemplo. Entonces, vamos a tener primero la dirección de red 192.168.1.0, ¿ya? Con una máscara de red de 24. Esta pues normalmente se le conoce la notación CIDR, en donde tenemos primero la IP, luego ponemos un slash y luego ponemos una máscara de red el número de la máscara de red, en este caso 24. ¿24 qué quiere decir? Los tres primeros octetos, 3 por 8, 24. ¿Cuáles octetos son estos? Estos tres primeros octetos, ¿ya? Es el número de bits que nos está dando. Nos dice cuántos bits pertenecen a esa máscara de red de izquierda a derecha. Entonces vean que aquí tenemos 24 bits. Bueno, eso como vimos, pues esta pertenece a la clase C y se deben realizar 4 subredes con un mínimo de 50 hosts. Entonces a partir de esta red vamos a tener que realizar 4 subredes y cada una de esas subredes debe tener por lo menos 50 hosts por subred. Esto lo vamos a desarrollar con 3 pasos. Lo primero que hacemos es adaptar la máscara de red por defecto a las subredes. Luego, obtenemos lo que es la cantidad de hosts por subred y finalmente obtenemos el rango de las subredes. Entonces vamos por el paso 1. Vamos a primero adaptar la máscara de red por defecto a las subredes. Entonces, la máscara, como ya vimos por defecto, es esta 255.255.255.0. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros bits de izquierda a derecha, los primeros 24 bits de izquierda a derecha. Por eso les comentaba de la notación de CIDR. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta fórmula de 2 a la n, en donde n va a ser la cantidad de bits que tenemos que robarle a la porción de host. ¿Listo? Y con eso adaptamos la máscara de red por defecto. Como se nos solicitaron 4 subredes, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Que el resultado de 2 a la n sea mayor o igual a 4. ¿Listo? Porque nos solicitaron 4 subredes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Comenzamos a probar, podemos hacer varias pruebas aumentando n. Entonces, por ejemplo, hacemos 2 a la 1, 2 a la 2, a la 3, a la 4, listo. Y con eso podemos ver que, pues obviamente, cuál es el número de redes. Vemos aquí entonces que para hacer 4 subredes tenemos que robar por lo menos, en este caso por eso digo por lo menos, porque obviamente si tenemos aquí, pues 8 también nos cumpliría. Pero eso vamos a ver más adelante, pues, qué es lo que sucede en este caso. Pero listo. En este caso vamos a ver con el mínimo que vamos a escoger, listo. Entonces por lo menos tenemos que robar 2 bits de la porción del host. Vean que en este caso la máscara de red llega hasta aquí, pero comenzamos a aumentar, a coger bits de la parte del host.
Cuando cogemos 2 bits más, ahí ya tenemos 2 subredes, ¿listo? Y pues obviamente esos 2 bits, pues como decirlos como robados, pues los reemplazamos por uno a la máscara de clase C. Ahora sí, ¿cuál va a ser esa máscara adaptada? Pues ya vimos que esto nos representa 255, 255, 255 y luego este de aquí simplemente hacemos la conversión. Entonces sería 2 a la 7 más 2 a la 6. Y pues eso nos da 192. Entonces en esta máscara de aquí nos va a dar pues 255.255.255.192, que en notación CIDR le estamos diciendo que vamos a tomar 26 bits para la máscara de red. ¿Listo? Los 24 de los 3 primeros octetos y 2 del cuarto octeto. Listo, ya adaptamos esa máscara de red. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener en cuenta, obviamente, que esta máscara de red adaptada va a ser común a todas las subredes y todos los hosts que componen la red. Ahora, pues simplemente queda obtener los hosts. Entonces, para esto, pues vamos a trabajar con la dirección IP de la red, que específicamente, pues vamos a trabajar con la parte de la porción de los hosts, ¿listo? Que está aquí resaltado en gris. Entonces, esta porción de los hosts, pues recuerden que el ejercicio nos pedía un mínimo de 50 hosts por subred, ¿listo? Entonces, para eso, pues vamos a utilizar lo que es la fórmula de 2 a la m menos 2, donde m es el número de bits disponibles en la porción de host, ¿listo? ¿Por qué también le restamos 2? Pues porque la primera dirección IP de la subred es como tal la dirección de la subred, no la podemos utilizar, ¿ya? Ese punto cero es como tal, bueno, perdón, no ese punto cero, todos ceros es la dirección de la subred, ¿listo? Y la última dirección IP, es decir, con toda la porción de los hosts en unos, es la que se utiliza para la dirección broadcast. Entonces, ni la una ni la otra se puede utilizar y por eso, pues obviamente, le tenemos que restar ese 2. Ahora, simplemente, pues, vemos que aquí el número de bits nos da 2 a la 6 menos 2, pues nos va a dar un valor de 62 hosts por subred. ¿Listo? Ahora sí, aquí vemos que el por qué nosotros no podíamos robar más bits. Si yo hubiera cogido aquí 2 a la 3 que cumplía con el mínimo, pues, o sea, podía armar 8 redes y cumplía con pues, con las 4 subredes que necesitaba, pero ¿qué pasaba luego acá? Si yo cogía acá, yo le dejaba simplemente 5 bits, pues simplemente pues hacer 2 a la 5, pues nos daría la parte de lo que sería 32. 32 menos 2, 30. Simplemente hubiéramos tenido 30 hosts por subred y no hubiéramos cumplido con el mínimo de 50 hosts por subred. Entonces, por eso también la importancia de siempre tener en cuenta, pues digamos, si acá nos pide, dependiendo, cuando ya pensemos a futuro, pues también depende de que si nosotros veamos, bueno, se van a armar más subredes o no, lo que se va a incrementar es el número de hosts y por eso pues preferimos dejar más hosts, más bits para el número de hosts. Bueno, y finalmente lo que hacemos es obtener el rango de subredes, para lo cual utilizamos la porción de red de la dirección IP que fue modificada al adaptar la máscara de red. ¿Listo? Entonces a la máscara de red se le agregaron 2 bits en el cuarto octeto. Entonces, pues se van a tener que modificar esos mismos bits, pero pues obviamente en la dirección IP. Entonces, por ejemplo, estos 2 bits que aparecen aquí en 0 son los que más pues se van a modificar para ir asignando las distintas subredes. Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer 0, 0, luego la 0, 1, luego la 1, 0 y luego la 1, 1. Ahí ya tenemos las 4 subredes. Una forma sencilla para obtener este rango es simplemente restarle 256, a 256 el número de la máscara de subred adaptada. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos que el último octeto en la máscara de subred era 192. Entonces hacemos 256 menos 192 va a ser igual a 64. ¿Listo? Y ese va a ser el rango entre cada subred. Entonces, simplemente después de eso, pues vamos a tener el número de subred. ¿Listo? Y pues obviamente vamos a ver cuáles son los rangos de IP. Entonces, por ejemplo, la
la primera subred va desde punto 0 hasta, desde 192.78.1.0 hasta 192.168.1.63. En este caso, pues ahí son un rango de 64 direcciones IP, pero vemos aquí que solamente, como vimos anteriormente, solamente 62 hosts son asignables. ¿Por qué? Porque esta es la dirección de la subred y esta es la dirección broadcast de la subred. Entonces, estas dos no se asignan a los hosts. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y con eso, pues ya hicimos la parte de lo que es el ejercicio. Ahora, pasamos a la siguiente fase, que también pues, se tiene que desarrollar durante estos días, que es la parte de lo que es el desarrollo del componente práctico. ¿Listo? Esta ya, pues van a encontrar dos guías. Primero que todo, pues la guía como tal de lo que es la guía como tal de la fase, pues que simplemente pues, lo que les dice es, pues desde cuándo va, pues como les dije, esa ya había comenzado hace unas 2 semanas, ¿listo? Por eso pues tiene un número total de 6 semanas, pero pues igual ustedes también seguirán ocupados para lo que lo hayan adelantado, pues mucho mejor, ¿ya? Porque pues ya tienen trabajo adelantado, si no pues le quedan el mismo número de semanas, 4 semanas hasta el 7 de marzo para entregar esta parte, para entregar también este desarrollo práctico. Aquí pues simplemente pues se dice cuál es la competencia a desarrollar y también les va a decir qué es lo que tienen que más o menos hacer aquí, ¿listo? Qué es lo que tienen que entregar y eso, ya para que ustedes lo lean. Pero pues también la parte importante, bueno, aquí obviamente pues tienen que ver cuáles son los productos que ustedes como tal van a entregar, porque esta sí es totalmente individual, ¿listo? Entonces, también hay otro foro en donde ustedes van a publicar el desarrollo de esas partes, donde ustedes van a publicar sus aportes. Y ya luego finalmente cada estudiante va a tener que entregar un documento en donde se contenga pues todo lo que se le está pidiendo. Van a tener en cuenta que hay una parte 1 y una parte 2, que la cual aquí habla práctica 1 y práctica 2. ¿Eso dónde lo encuentran? Pues eso lo encuentran aquí en la parte de la guía para el desarrollo del componente práctico, que es la parte de simulación. Y esa es esta guía. Esa guía que descargan ahí es esta guía que está aquí. ¿Listo? En donde aquí les dice cuál es la práctica, dónde está la parte de la URL, donde ustedes tienen que entrar y eso, pues obviamente para poder descargar el Cisco Packet Tracer. Dice cuáles son los pasos los primeros pasos para esta actividad individual. Luego les da una actividad a realizar. ¿Listo? Y lo mismo para la parte 2. Hay una parte práctica aquí donde les dice qué es lo que, paso a paso, lo que tienen que hacer, como una introducción a eso, y luego también les da una actividad que ustedes tienen que desarrollar. ¿Listo? Y pues obviamente pues tienen que tener en cuenta pues que aquí también desarrollan un video y todo eso pues para mostrar que ustedes han realizado todas esas partes. Entonces para que por favor todo esto lo tengan en cuenta. ¿Vale? Me olvidé decirles en la parte, pues que si ustedes, pues obviamente donde van a encontrar la parte de los criterios de evaluación es en la guía como tal de la fase 4, en donde pues se dice pues la práctica individual 1 cuánto equivale, la práctica individual 2 también cuánto equivale, como tal los videos, la presentación del informe y los archivos de simulación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta también esos criterios de evaluación. Ahora, como les comentaba, vamos a utilizar la parte de lo que es Packet Tracer. ¿Listo? Ustedes pues muchos ya me di cuenta que pues los que están aquí conectados ya lo han utilizado, muchos de ustedes ya lo tienen instalado, ¿listo? En algún caso, para quien no lo tenga instalado, pues obviamente hay que realizar el registro, que es gratuito, como tal el curso introductorio de Packet Tracer, que es el link que les pongo aquí. ¿Listo? Es el link que aparece aquí, pues para que si no lo pueden descargar, pues obviamente, pues simplemente ingresan allá, se registran. Eso es simplemente hacer una parte de... Ay, perdón. No sé si era aquí. Es simplemente aquí hacer una parte, pues está pues la página en inglés y eso, pero simplemente llegar aquí, donde registrarse. Aquí está la parte de inglés. Después de que hacen el registro y toda la parte, y después de que hacen todo el registro, pues es luego simplemente, luego entrar como tal
al curso, a ese curso. ¿Listo? Cuando ustedes ingresan al curso como tal, les va a aparecer, bueno, aquí pues obviamente pues tienen que hacer la parte de ingresar en el login. Ahí. Después de que ya entren en la parte de acá del Net Academy de Cisco, pues pueden ver acá la parte de los recursos y aquí van a encontrar la parte de descargar Packet Tracer. ¿Listo? La última versión es la 8, ¿vale? Yo en este momento estoy utilizando la 7.3. ¿Por qué? Porque cuando fui intentando instalar esta, porque yo utilizo Linux, no me funcionó. Intenté y no me funcionó. Esta de acá sí la pude realizar para que me funcionara aquí en mi sistema operativo. Pero de todas formas, pues si utilizan la 8, yo pues por ahí tengo otro PC que tiene Windows, yo puedo instalar la 8 ya pues para realizar la evaluación de sus trabajos. Pero pues obviamente, como les digo, pues pónganme ahí qué versión van a utilizar, por favor. ¿Listo? Para yo poder realizar la revisión, pues, acorde a eso, para luego no creer que si algo salió mal o algo ahí, fue que ustedes no lo hicieron, ¿no? Entonces, para que por favor, pues, me digan qué versión utilizaron, ¿vale? Y bueno, simplemente eso, como les digo, aquí pues les puse descargar versión 7.3, pero como ya discutimos aquí, pueden utilizar también la otra versión. Y bueno, eso sería todo con respecto a la webconferencia de hoy. No sé si tengan alguna inquietud. Bueno, qué pena, Antonio, no vi este mensaje. 255, ¿a qué te refieres con la dirección del router? Hola, ingeniero, ¿cómo estás? No, los mensajes que coloqué fue a medida que ibas explicando pues lo de subneteo y todo eso, entonces estaba dando la información. Por ejemplo, coloqué versión actual 7.3.1, pero me dicen que ya está la 8, ¿sí? Sí, señor. Generalmente, cuando es la 24 se conoce como el tip máscara su red, siempre generalmente la 255.255, bueno, .255.0, generalmente es la 24, ¿sí? Sí, claro, sí, porque en ese caso es como si estuvieran tomando los primeros 24 bits para la máscara de red de izquierda a derecha. Y el otro mensaje que dice que por lo general la dirección del router, cuando es, por ejemplo, 32, quedaría en 30. Cuando es 64, queda siempre resta 2. Generalmente el broadcast es el que se resta y la primera dirección, que por lo general es la de router. No, es la dirección de red. Porque el router, de la red, sí, señor. Sí, de la red, porque el router es un dispositivo al cual le podemos normalmente al router nosotros le asignamos la .1, ¿no? Sí, cuando la tenemos así. Inicial, correcto. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, a ver, en esta subred de aquí, ¿cuál sería la primera dirección asignable? Pues hay la 65. Exactamente. Ajá. Esa sería la 65. Ajá. Entonces, en ese caso ya no sería como tal la .1, sino digamos, en esa subred sería, bueno, entonces al router le voy a asignar la .65. ¿Listo? Pero sí. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, le quería hacer como dos preguntas puntuales. La primera es en la parte del componente práctico. Bueno, ahí sería practicar. Ahí nos dice que utilicemos la clase B. Bueno, generalmente utilicemos la IP dirección clase B, que es la 172, ¿sí? La .16 aparece una X y aparece un 0. Esa X dice que son los últimos 2 dígitos de la cédula. ¿Eso no interfiere en nada? Igual lo que cuenta es el último octeto, ¿o no entendí bien ahí? Listo, ya miro. Ese está en la guía de simulación, ¿cierto? Sí, señor. Dice, después de que explica, más abajo, dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, y ya cuando dice actividad individual, parte 1. Aquí, ¿cierto? Aquí estoy ya compartiendo. Correcto, eso. Esa X dice que, por ejemplo, en mi caso sería el 23. ¿Eso influye en algo en la red o se toma el último octeto que sería el 0? No sé cómo... No, o sea, no lo sé de pronto interpretar en ese sentido, ingeniero. Ok, no, o sea, en este caso es porque usted, pues digamos,
van a utilizar simplemente, pues digamos, en esta parte de la... Sí está como raro que me aparezca aquí la X, ¿no? Porque la clase B es 16 bits. Lo que sucede es que usted puede utilizar una 172.16 como clase 24, realmente no Sí, interesa. sí, claro, pero sí, eso sí es verdad. Ahí Sí, la puedes usar 23 y le pones si quieres sí, las 24 y pues la trabaja como sea. en este caso, o sea, para que luego no haya problema haciendo el subneteo y porque solamente nos están pidiendo 16 equipos, Sí. entonces utilicen la máscara de red de la clase C. Es decir, utilicen los 24 bits, ¿listo? Y le hacen el subneteo al último. Ah, Para, o sea que no influye en nada, digamos, la X no tiene nada, realmente lo que influye es el último octeto, ¿cierto? El cero es el que... pero porque en este caso vamos a utilizar la... No digo, eso es correcto. O sea, tú le puedes poner 23 y subneteas con 0 y así le metes la clase 24 y haces BLSM y puedes ponerle la que tú quieras. Ya, correcto, ya. Sí, o sea, por ejemplo, tú tienes una 23, aquí clase 24, si te dicen, por ejemplo, necesitamos 16 equipos, tú sabes que una máscara 28 te da más o menos eso, tienes que restarle los dos, entonces tú lo único que tienes que 772, 16, 23 barra 28 y arrancas desde el 1 hasta el 15, que es el broker, y ahí haces las barras sin problema. Ya, correcto, sí, ya más o menos tengo la idea, ya sería es practicar. Porque es que sí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor, lo escuchamos, adelante. Sí, señor. Se cortó la comunicación, creo. Se le cortó la comunicación al ingeniero. Al ingeniero, sí. Sí. Hay 3 personas. Está. Pues Luis Castiblanco, creo que era el compañero que estaba hablando, ¿sí? Sí, porque el ingeniero se salió. Y Carlos Peñaranda Herrera. Bueno. Sí, exacto. O sea, realmente creo que sufrió una pequeña caída. Vamos a esperar a ver si se recupera. Pero lo que te decía es cierto. O sea, o sea, tú puedes coger las direcciones de IP que tú necesites y ponerle la máscara que tú quieras. O sea, no importa si es clase A, no importa si es clase B, no Como importa. son, Perdón, ahí lo que pasa es que como son solo 16 equipos, ¿cierto? perdón que Listo, estamos al aire nuevamente. sí, perdón que me acabo de dar cuenta que me quedé Sí, sin red. Yo no sé, eso desde que actualicé mi Ubuntu le está pasando algo raro a mi computador que se me va la red y no me dice. ¿qué versión le puso? ¿La 2004? Bueno, entonces, ¿hasta dónde habíamos quedado, perdón? Sí, así es exactamente eso. O sea, ¿habíamos quedado aquí? Sí, señor, ahí hemos quedado. Listo. Entonces, lo que yo le había comentado es que si yo utilizo aquí la 16, así como apareciera acá, cuando ustedes hagan su neteo, si fuera con la 16, entonces digamos, alguien que me dé el número de cédula, por ejemplo. 23, por ejemplo, el 23. Listo, 23, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, para el 23, aquí también pues ustedes, para que es otra forma fácil, pongo aquí 23 en decimal y acá me aparecen los bits, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, este 23, me quedaría aquí, ¿cómo está? Los 1, 1, 1, 0 y otro 1 aquí. ¿Listo? Este sería el 23. ¿Cierto? Sí. Vale. Correcto, sí, señor. Ahora ¿qué pasa si yo comienzo a hacer subneteo a esta parte de aquí? Con este 16. Pues digamos que si yo le digo, bueno, voy a coger tantas subredes. ¿Cuántas subredes están pidiendo? No, 16, ahí 16. obligatoriamente hay que meter. 16. No, 16 equipos, pero no sé subredes cuántas. Ok, correcto. Pues es... No, no Ah, puede no, ser. en realidad no están pidiendo, No están metiendo no red. están pidiendo subnetting aquí. Yo pensé que Están pidiendo solo HOTS, más no redes, creo. sí, están pidiendo solamente host.
Entonces sí, no, entonces en realidad ahí no hay problema. O sea, utilizar la 16 o la 24, no hay ningún problema ahí. ¿Ya? Porque igual ustedes van a poner 23 aquí y ustedes simplemente comienzan a utilizar el lado de acá para los hosts. A eso me refería, o sea, no Sí, influye en sí, nada, porque realmente el último octeto es el que cuenta, o sea, el que... No, no, exacto. no, 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 no. Cuando nosotros no podemos trabajar primero, o sea, qué pena, profesor, yo me estoy Dale. metiendo en su territorio. Sí, dale, Lo dale, que tranquilo. lo que sucede es lo siguiente. Los bits encendidos son los bits que te dan, digamos, la opción de cuántas redes tiene, y los bits apagados son los que te dan la cantidad de hosts. Entonces, Ujú. si tú quieres trabajar con 16 hosts que te están pidiendo, obligatoriamente tienes que encender todos estos bits y llegar casi hasta acá. Entonces, por ejemplo, si te están pidiendo 16 hosts, tú le puedes decir, si vas a utilizar dos, o sea, los dos bits que están acá, obviamente tienes que ver cuántos Ah, bits ya. utilizar para tener acá. Entonces, si tienes 2 a la 3 serían 8, 2 a la 4 16. Entonces, obviamente, tú tendrías que encender hasta este módulo, hasta 3 ceros que están acá. Ya, no, claro, es que ahí ya entendí por qué el compañero dice hasta 16 equipos, claro, porque dice 16 equipos como máximo. Exactamente, eso es correcto. No podemos Entonces, trabajar ¿qué con más. pasa? Aquí, pues obviamente, pues vamos a, ya que ustedes están aquí, vamos a realizarlo aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto no va a influir. Que ustedes pongan aquí el 23 no va a influir, Exacto. ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que el nombre, o sea, como dice 16 bits máximo, ¿cuántos hosts tengo que dejar acá? ¿Cuántos ceros? Hasta Sería, ahí. sería elevarlos, 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, ahí sería el tope, Listo. 4, Hasta ahí sería el tope. 2 a la 4, Entonces, creo. ¿cuál sería la máscara de red? Contarlo todo. Entonces son 24 más 4, 28. Por eso hay clase 28. O sea, es un CDR 28 que va a dar eso. O sea, una barra 28, o sea, un class lo más en routine de 28. Listo, entonces sería, la máscara de red sería 255.255.255.240, Sí, señor. ¿ya? Y pues en este caso, en lugar de 16, pues sería, como dice el compañero, 28. Sí, señor. Como te digo, como esta máscara de red está por acá, poner este 23 aquí no habría problema, ¿ya? No habría problema. ¿Qué pasa? Correcto. Pues Sí, sí, sí. obviamente aquí lo que hay que tener en cuenta luego es cuál es la IP. Ahí sí se los voy a dejar a ustedes, ¿listo? Claro, claro. Eso sí no lo voy a hacer aquí. ¿Por qué? Aquí les doy un tip. Porque es que ustedes tienen que tener en cuenta, para este número de aquí, va a tener en cuenta también tanto estos como los que ustedes comiencen a asignar en esta parte. Sí, ¿Listo? claro. Ahí te va a dar 16 equipos, el cual el 0, que es el primero, y el 15 es el broadcast. Por lo tanto, la próxima subred va a ser 16, el primer equipo utilizable 17, y le sumas 14, va a ser el broadcast, y ahí divides todo lo que necesites por 16. Normalmente trabajas con clase C, o sea, divides más o menos o sea, tú lo que puedes hacer dividir es 200, por ejemplo, 54 equipos o 256 si le quieren meter el broadcast, y con eso le dices 256 entre 16 y te sale es exactamente 16 redes. O sea que tú con una 24 podrías hacer 16 subredes de barra 28. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, porque de pronto, y puedes trabajar incluso con esa dirección, son Sí, 28 a 16 equipos. sí, como decir, pero claro, aquí como decimos, por ejemplo, en este caso, por eso la subred, o sea, aquí no es claro, yo no había visto, yo pensé que estábamos hablando de subredes, pero claro, no estamos hablando de subredes como tal, sino de 16 equipos como máximo. Sí, claro, ese es el límite. Sí, señor. Obviamente, pues aquí pues también va a haber eh, o sea, no me gusta este enunciado, yo no lo hice, la verdad, yo no hice este enunciado. No me gusta este enunciado, ¿por qué? Porque esta parte no está, no está bien, porque digamos me dice 16 equipos como máximo, pero este de aquí
¿cuántos equipos yo podría tener? O sea, 2 a la 4. O sea, 2 a la 4. Esos son Menos, los 16, hasta los 16. menos, su red, en este caso, y sus redes serían 2 a la 28. Entonces, esto... no, pero, un momento, sería 2 a la 4, pero yo esta de aquí, yo no la puedo asignar, cuando todos son ceros, no la puedo asignar. Por eso no me gusta este de aquí, porque debería haber dicho para 14 equipos máximo, como máximo. Sí, correcto. O sea, 16 es la subred. En ese caso, los utilizables serían el 1 a 15, que eso sería más o menos teniendo, o sea, descartando el ID de red, que va a ser el 0, y el broadcast, que va a ser el 15. Para 16 equipos como máximo. Sí, ya entendí. O sea, el número 16 va a ser la próxima subred. Recuerda, siempre el broadcast termina en impar y la red empieza en par. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con 16 equipos, aquí estaríamos empezando en 1 y terminaríamos en 15. El 0 no se utiliza porque es el ID de esa subred y el 15 es el broadcast de esa subred. Si pasamos a la próxima, que es 16, el 16 sería el ID de la segunda subred, por lo tanto empezamos en el 17. Y el 31 sería el broadcast y empezamos en la 32. Y así vamos sumando hasta las que tú quieras. O sea que se dice que un máximo, sí, está mal lo que dice el ingeniero, es verdad, el ingeniero Carlos Felipe. Está mal el enunciado porque dice hasta 16 equipos. Y realmente pues ahí dejaría 14 porque sabemos que el terminado en 0 es de la red y el broadcast es el terminado en impar. Claro. Ya sería 2 a la 5, por ejemplo. Serían 32, 60 y... Dime. Lo que pasa es que ellos ponen es nominalmente. Normalmente cuando nosotros ponemos, digamos, algún ejercicio, siempre se pone con el número, con la parte nominal. O sea, uno dice, bueno, una subred de 16 equipos, aunque todo el mundo debe saber que de esos 16 equipos solo se van a utilizar 14. Porque la primera y la segunda y la última van a ser descartables porque uno va a ser allí de red y el otro... Pero tienes razón cuando tú dices que no es claro, porque la gente que de pronto no tenga mucha familiaridad con el tema se puede confundir. Debieron haberlo hecho un poco más específico. No, pero es que igual es el enunciado, porque por ejemplo, si a mí me dicen en alguna parte que le instale algo y que necesita 16 equipos, o sea, me dicen, no, yo necesito 16 equipos. Yo le pongo uno más aquí porque me dijo correcto. Entonces hay que hacerlo es así, ingeniero, ¿cierto? Hay que pues en realidad, como dice que como máximo, cojan ese de allá y que queden para 14 equipos. La verdad, porque tampoco aquí no vamos a... Sí, lo hacemos así. Sí, porque mira que aquí nos está pidiendo 5 PCs, 3 portátiles y 2 smartphones. Entonces, solamente son 8, 10 equipos a los cuales ustedes van a tener que adicionarle IP. No están como tal los 16 equipos como tal que ustedes tienen que poner ahí. Ah, ok, correcto. ¿Ya? Pero sí, la verdad sí no me había fijado en esta parte de aquí, los 16 equipos como máximo, no había leído esta parte como máximo. Yo pensé que solamente decía, no, que por lo menos para 16 equipos, pero sí tiene razón también el compañero. Pero sí, no, tampoco no me gusta mucho el enunciado, pues como digo, porque pues no se apoya en lo que se supone que también sería desde el punto de vista más, como hacer la práctica como tal para decir, esta es la dirección de red y esta es la de broadcast. Pero sí, claro, también pues tiene razón que normalmente pues lo ponen así. Sí, ahí confunde, ¿sabe dónde te confunde bastante? Cuando le pones en vez de una máscara 24, una máscara 23. Porque la máscara 23, como son 512 equipos, la segunda subred de esa red es 0. Y esa 0 sí es un equipo de red. Claro. O sea, ahí sí quedas perdido porque ese 0 sí se utiliza como una dirección de equipo. Porque es la segunda subred. Entonces, ahí en esa parte, pero para VLSM encima, o sea, lo que es la parte de esta, por ejemplo, 28, no tiene problema. Es así, nunca se puede equivocar por ese lado. Sí, claro. Entonces, pero entonces ahí sí, cuando vayan a comenzar a asignar estas redes de aquí, tengan en cuenta esto de aquí, ¿no? Porque como tal, la primera dirección del equipo, de un equipo de esos, no sería 1. ¿Ya? En esta subred,
en la primera de 0, sí esa sí se le puede asignar el 1 hasta el 15. Esa no hay problema. La segunda, si empieza en 16, la primera dirección sería 17 hasta 31, la tercera Claro, empieza... pues por eso, pero sí toca ver cuál es la subred que van a seleccionar, claro. Sí, no, complicado sería si te dicen de pronto, y eso sí lo puedes poner, o sea, tú le puedes decir, diseñe el entorno tal para lo portátil y utilice la quinta subred de esta dirección. Claro. Y ahí sí lo pone a patinar. Claro, sí, sí queda. Pero bueno. Está bueno para que dé clase. Sí, sí, yo estoy viendo. Compañero Carlos, ¿usted tiene algún número de contacto? O es que es más, creo que lo estoy viendo y usted está en el mismo grupo mío. ¿Le puedo escribir por el correo interno ahorita? Sí, los tres estamos en el mismo grupo. Es que solamente hay un grupo. Yo estoy en el del profesor Carlos Felipe, o sea... Es que solamente hay un grupo. Escríbanlo en el grupo y muchachos, solamente hay un grupo. Solamente hay un grupo, espérame, no puede ser. Ah, ¿solo somos los tres? No, ustedes tres. Ay, sí, lo estoy viendo. No hay más. ¿No? Y me olvidé y Reinaldo. Exacto. Ahí lo que hacemos. Entonces, compañero, usted podría, no, entonces démelo acá. Usted podría dar el número de contacto ahora por el chat. Y eso no hay ningún problema, sin problema, o sea, yo no tengo... Pues esa solución se integre a un sistema de visualización. Sí, ahí si quieren anotemos nuestro número de teléfono y ya. Ahí deberíamos hacer un grupo en WhatsApp. Si quieres, indiquen el número de contacto y yo lo anoto una vez, ¿les parece? Con el profesor ahí para incluirlo en el grupo. Bueno, voy a tener la grabación para que no se quede también. Porque de pronto hay uno esperando la sala y... Sí.